Todos sabemos que Plankton es malvado y hará lo que sea necesario para gobernar el mundo, pero ¿es realmente tan psicótico como para alimentar a la gente de fondo de bikini con sus propios congéneres? Es decir, el chum está hecho de partes de peces y su sangre, y los pescadores lo usan para atraer criaturas carnívoras como tiburones. No hay manera de que el Chum Bucket sea un restaurante caníbal, ¿no? Bueno, ya sabéis, ese chiste constante en Bob Esponja sobre la rivalidad interminable entre el crustáceo crujiente y el Chum Bucket. Plankton siempre está planeando robar la fórmula secreta de las cangreburgers del señor Cangrejo, pero nunca lo consigue. Eso deja a su local, el Chum Bucket, en el olvido, especialmente porque se ve atrapado sirviendo chum, algo que casi nadie en fondo de bikini quiere tocar. Y aquí está lo curioso. A pesar de que casi nadie come allí, el Chum Bucket ha logrado permanecer abierto durante más de 12 temporadas. Aunque no hay una explicación clara para esto, está bastante claro por qué la comida del Chum Bucket no es un éxito. Al fin y al cabo, es chum. En el episodio Amigo o Plankton, descubrimos por qué Plankton usa chum y también conocemos un poco de su historia. Resulta que Don Cangrejo y Plankton en realidad fueron mejores amigos, ya que nacieron el mismo día, el 30 de noviembre de 1942. Ambos eran una especie de marginados. Plankton era visto como un nerd por ser superinteligente, y el señor Cangrejo era muy pobre. Ambos enfrentaron muchas burlas de otros niños, especialmente de un tipo llamado Billy y su pandilla. Hay una escena en la que al señor Cangrejo le quitan la ropa para limpiar un coche, dejándole tan solo una caja para cubrirse. Es entonces cuando encuentra su primer centavo. Y ahí es donde nace su amor por el dinero. Es lo más hermoso que he visto en mi vida. Es dinero. Él y Plankton ahorran para comprar una hamburguesa en un lugar llamado Stinky Burgers, que, aunque es popular, está ubicado en un basurero, y en realidad es bastante asqueroso. Sin embargo, el dueño no les sirve porque cree que ellos alejan a los clientes. Este tipo de rechazo enciende un fuego en ellos, y deciden hacer su propia hamburguesa para ganarse el respeto y la popularidad. Cuando Stinky Burgers cierra, abren su propio puesto de hamburguesas allí mismo. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Don Cangrejo dice que él y Plankton crearon su primera hamburguesa, la primera Cangreburger. Pero Plankton quería utilizarla para dominar a todo el mundo con su creación, mientras que Don Cangrejo creía que el objetivo debía ser hacer feliz al cliente, no buscar poder. La discusión termina con ambos peleándose y rompiendo la receta en dos. Plankton se queda solo con un ingrediente, una pizca de chum. Luego, Plankton cuenta su versión de la historia, que es básicamente la misma, pero con los roles invertidos. En su versión, es el señor Cangrejo quien está obsesionado con el dinero y el poder. Karen, la computadora de Plankton, intenta contar otra versión, pero parece ser más bien un intento de engañar al señor Cangrejo y hacerse con la fórmula secreta de las Cangreburgers. Así que tampoco se puede confiar en su historia. La historia del señor Cangrejo parece más legítima. Quiero decir, al final, Plankton sí intenta dominar el mundo, y no se detiene nunca. Pero, volviendo al tema de Plankton, intentando alimentar a los residentes de fondo de bikini con chum, o sea, su propia especie, me pregunto, ¿quién en fondo de bikini disfrutaría realmente esto? Si está hecho de peces reales. A Plankton normalmente le molesta mucho no tener clientes en el Chum Bucket, pero en un episodio aparece un pez llamado Nat, que, sorprendentemente, pide un chumstick. Plankton, desconcertado, simplemente se lo da. Nat lo devora y promete volver al día siguiente, lo cual alegra a Plankton. Antes de profundizar más en esto, especulemos sobre la especie de Nat. Es un pez de color amarillo tostado con labios de color lavanda claro, una aleta dorsal de color lavanda oscuro y extremidades de color verde claro. Su estómago es de un verde amarillento oscuro y es bastante delgado. Buscando un poco en Google, descubrí que podría ser una espiga amarilla,
que se encuentra comúnmente en el Océano Pacífico. Un pez plátano, un pez mariposa, de nariz larga o una abuela real. De todas maneras, las espigas amarillas son herbívoras y sus sistemas digestivos no están diseñados para procesar alimentos carnosos como el chum. Si una espiga amarilla consumiera demasiado chum, podría experimentar problemas de salud graves, al igual que otras especies de peces que son herbívoras o de dieta específica. Entonces, nos encontramos con que Nat, el pez que come en el chum bucket, en realidad podría estar ingiriendo el tipo de comida equivocada para su especie. A pesar de que Plankton probablemente es consciente de esto, sigue presumiendo ante el señor Cangrejo de tener un cliente habitual. El señor Cangrejo, preocupado, le pide a Bob Esponja que intente convertir a Nat en un cliente del crustáceo crujiente. Bob Esponja hace lo que puede, casi empujando una cangreburger en la cara de Nat, pero nada funciona. El señor Cangrejo se desespera, incapaz de soportar que Plankton tenga siquiera un cliente. Pero, si Nat no debería comer chum debido a su especie, ¿por qué sigue regresando? Aquí es donde llega el giro. Nat vuelve al chum bucket con un montón de dinero, pero de repente cancela el pedido, diciendo que no puede comer más chum porque le ha causado problemas de estómago. Resulta que Karen le estaba pagando a Nat para que se comiera el chum de Plankton, solo para que Plankton dejara de quejarse de no tener clientes. Básicamente, estaba siendo pagado para comerse a sus vecinos. Si revisamos la lista de personajes que han comido chum en el programa, la cantidad es bastante pequeña. Podría contarlos con una mano. Sorprendentemente, una de las personas que lo ha probado es el propio señor Cangrejo. En el episodio El Anhelo, vemos que, aunque es conocido por detestar el chum, resulta que secretamente le gusta. Bob Esponja se sorprende al verlo comiendo chum, y el señor Cangrejo explica que adquirió ese gusto en sus días en la marina, sugiriendo que algo en su experiencia pasada le llevó a desarrollar esa extraña afición. Desde un punto de vista biológico, esta historia es plausible. Los cangrejos son omnívoros y muchos tienen preferencia por la carne, incluso a veces comiendo a sus propios congéneres, lo cual los convierte en carnívoros y, en ciertos contextos, en caníbales. Es totalmente posible que un personaje como el señor Cangrejo no solo coma chum, sino que incluso lo disfrute. Otro personaje que disfruta del chum es Patricio. En el episodio Chum Bucket Supremo, Plankton tiene la loca idea de contratar a Patricio como su director de publicidad para el Chum Bucket. Y ya conocéis a Patricio, nuestro adorable y no tan brillante amigo estrella de mar. A él se le ocurre un eslogan totalmente absurdo que, sorprendentemente, convierte al Chum Bucket en el lugar más popular de fondo de bikini. Biológicamente tiene sentido, ya que las estrellas de mar son omnívoras y comen casi de todo. Fondo de Bikini es una ciudad submarina con una mezcla de criaturas marinas de todo tipo: langostas, bagres, lubinas, etc. La escena culinaria allí, especialmente en el crustáceo crujiente y el chum bucket, es algo salvaje. Por ejemplo, el crustáceo crujiente es famoso por su cangreburger, pero, a pesar del nombre, Steven Hillenburg, el creador, ha explicado que en realidad es vegetariana. Sin embargo, aquí surge otra pregunta que probablemente os hayáis hecho. ¿La receta original de la cangreburger incluía una pizca de chum? Aunque parezca extraño, podría tener sentido. La mayoría de los residentes de Fondo de Bikini son detritívoros, lo que significa que comen desechos o materia orgánica en descomposición. Así que, una pizca de chum en sus dietas no sería tan descabellado. También, en un episodio, Calamardo idea un plato llamado chum fritanga en el chum bucket, lo cual es curioso ya que los pulpos, como Calamardo, son carnívoros y el chum encajaría con su dieta natural. Sin embargo, siendo Calamardo, termina arruinando el plato y provoca que todos los que lo prueban se enfermen. Al final, las opciones culinarias. Del chum bucket no se reducen solo al gusto o la habilidad culinaria. Tocan un aspecto más profundo e inquietante de la sociedad de Fondo de Bikini: el hecho de que el plato principal de Plankton esté hecho de peces y que intente alimentar a otros peces con peces
es un reflejo de su desprecio por las normas y valores de la comunidad.